¿De qué se va a tratar este nuevo tribunal de disciplina que muchos le llaman la nueva Santa Inquisición? ¿Es cierto eso, Dinora? ¿Va a ser la nueva Santa Inquisición? ¿Va a ser? Claro, claro que no es así. No, hay muchas maneras de verlo y creo que esa sería la menos indicada. Hay dos grandes facultades en el Tribunal de Disciplina. Una es esta investigación y sanción y la otra es la evaluación y propuesta de mejoras, ¿no? Hay que tener muy vigilado a este tribunal porque dice, si no actúan como deberían de actuar, puede que incida en la independencia de los jueces. ¿Qué me puedes Bueno, decir? pues, pero no lo comparto porque eso sería como no considerar que ya existen procesos de disciplina, disciplinarios que se llevaban dentro del ámbito administrativo. ¿Qué es lo que ves más sancionable bajo tu experiencia? ¿Qué prácticas son las que dices, híjole, cuando llegue ahí les voy a pegar un llegue a estas prácticas? Y representaba una ventaja, una desventaja el que yo no hubiera trabajado antes en el Poder Judicial. Y le digo yo, a ver, yo tengo carrera judicial, le dije, pero no entro del Poder Judicial. Para mí representa una ventaja no haber trabajado en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo no voy a tener conflictos de intereses para juzgar a todos esos servidores públicos, ¿no? Generar gran confianza en el tribunal, pues, ¿no? O sea, en cuanto se tenga un caso así, que sea, la verdad, o sea, una investigación que se lleve con todo el debido proceso y si hay sanciones, que las sanciones sean ejemplares, pues, ¿no? Para que no suceda. Eso genera confianza para las víctimas cuando vengan a denunciar. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo, salgo descuadrado aquí, Alexis, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, ya está. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. Denle like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario. También para que les notifique estas transmisiones en vivo en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal @naranjero75 y en la cuenta del programa @lapolaca con AT, en Instagram Aarón Tapia F y TikTok Aarón Tapia Periodista. Bueno, hoy vamos a tener entrevista con 3 candidatos a magistrados y una magistrada dicen, la nueva Santa Inquisición del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este nuevo tribunal y qué traen, qué proyectos tienen para esta transformación de la justicia. Bueno, y está con nosotros Miguel Fierros, actualmente juez civil, ¿no? Familiar, estoy confundido, eras de lo civil y ahora seguí y eso que le pregunté, ¿no? Pero bueno, Miguel Fierros, Dinora Vega, tú eres subsecretaria, ¿no? De la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y Darbe López, ¿cómo te llamas? ¿Darbe te llamas? Sí. López. Bueno, viejo conocido acá de La Polaca con Aarón Tapia, abogado litigante y muchas cosas más que pues mejor luego damos un amplio currículum, ¿no? De esto. Bueno, gracias antes que nada por aceptar aquí la invitación y pues yo creo que podemos empezar primero por de qué se va a tratar este nuevo tribunal de disciplina que muchos le llaman la nueva Santa Inquisición. ¿Es cierto eso, Dinora? ¿Va a ser la nueva Santa Inquisición? ¿Va a ser? Claro que no es así. No, hay muchas maneras de verlo y creo que esa sería la menos indicada, me parece a mí. Este tribunal pues es de nueva creación, es un tribunal que no existía antes y que viene a suplir muchas de las funciones que hacía el Consejo Judicial o a nivel federal lo que conocíamos como Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Que se divide, ¿no? O sea, el Consejo de la Judicatura antes era bueno, una especie como de tribunal de disciplina y luego lo administrativo, ¿no? Así es. Y ahora va a haber 2 tribunales, uno de disciplina, otro, ¿cómo le llaman el administrativo? Es un Órgano de administración, administración. sí. O sea, que administra los recursos, pues, ¿no? Sí, y todo eso. Bueno, y desde ahí entonces van a estar vigilando a los jueces, magistrados, en el caso aquí del Estado, ¿no? En la Federación, pues hasta los ministros ustedes van a vigilar las actuaciones de los jueces y magistrados, ¿no? De todo el personal del Poder Judicial. Todo el personal. Ajá, o sea, desde el puesto, desde oficial de partes hasta magistrado, ¿no? Pero hasta el tope el Supremo Tribunal de Justicia no entra, ¿no?
el Muy Pleno. bien. ¿Cómo lo concibes tú este nuevo tribunal que van? Y todavía no están, ¿no? Completo todavía el reglamento o la ley que No, como No, la única acaban de. reglamentación es el 118 constitucional. Está la ley de responsabilidades y sanciones de servidores públicos que puede servir para el procedimiento. ¿Cómo lo concibo? A la pregunta, pues como un vigilante, ¿no? No como como bien lo dice la compañera candidata, la peor concepción podría ser esa, como una Santa Inquisición. Todo lo contrario, hay dos grandes facultades en el Tribunal de Disciplina. Una es esta investigación y sanción, y la otra es la evaluación y propuesta de mejoras, ¿no? Yo todo mi enfoque lo he hecho, baso mi enfoque en esta segunda función, pues, ¿no? En esta evaluación, en esta propuesta de mejoras. Conozco el sistema y sé que se debe mejorar. ¿Cuánto tienes? 15 años dentro del Poder Judicial y o sea, 6 como juez. No había salido todavía, ¿no? Tengo 36, estaba en sexto semestre, empecé como practicante y pues a recorrer toda la carrera judicial. O sea, toda tu vida laboral, profesional. Toda mi experiencia ahí. Así es. Bien. Darbe, aquí tenía, los lunes pues lo conoces bien a Pedro Contreras, titular del Centro de Administración de Justicia Penal Federal, acá en Sonora, que me ayuda con los análisis, ¿no? De los perfiles. Y él decía que hay que tener muy vigilado a este tribunal, porque dice, bueno, si no actúan como deberían de actuar, puede que incida en la independencia de los jueces, dice, ¿no? ¿Qué me puede Bueno, pues no comparto mucho la opinión de Pedro, aunque respeto mucho su trayectoria y sus argumentos, pero no lo comparto porque eso sería como no considerar que ya existen procesos de disciplinarios que se llevaban dentro del ámbito administrativo. Es decir, perdían ellos independencia porque emitieran determinaciones en el Consejo de la Judicatura en relación con el desempeño de personal judicial. Yo creo que no. Yo creo que está muy mal entendido el concepto de independencia judicial. El concepto de independencia judicial tiene que ver con un valor intrínseco que tiene la persona que desempeña una función. Debe de observar valores muy específicos y por supuesto tener la integridad, que también es otro valor, de hacer valer su propia independencia, su imparcialidad, ser una persona que actúe con mucho decoro, que observe los principios de igualdad. Es decir, la función jurisdiccional, y que conste que estoy dando definiciones, a pesar de que yo me he desempeñado más como abogado litigante, tiene que ver con un aspecto general del derecho. Yo veía que Pedro, con su muy válida opinión, se decantaba más por quien decía, tiene carrera judicial, él va a ser más independiente o tendrá mejores y mayores capacidades. Tiene vocaciones. Sí, eso claro. Es lo que... yo pienso que el derecho, la afinidad que tenemos quienes estudiamos derecho y que nos dedicamos desde cualquier ámbito, nos permite desarrollar el método de investigación necesario para la actividad. Una persona que nunca ha pertenecido al Poder Judicial o que no ha llevado a cabo la función jurisdiccional, no significa que no sea capaz de llevar a cabo un análisis y resolver conforme a derecho o conforme a sus conocimientos. Creo que el método de investigación jurídica lo conocen los abogados que se han dedicado y que también tienen estudios y que se han preparado y que son capaces de abordar con análisis jurídico. Considerar que solamente eres capaz porque llevaste cursos o porque estuviste en la judicatura sería imprimir en este nuevo poder judicial que se busca la idea del pasado, pues la idea de todo lo que provocó el acartonamiento. Recordemos que la Corte y el Poder Judicial Federal empezaron delimitando a quienes podrían acceder a la función jurisdiccional. En un momento dado dijeron, ya no más externos, y quien quiera acceder tiene que empezar aquí y con nuestros cursos que por cierto terminaban con exámenes que algunas veces se los robaron. Entonces yo creo que el contexto puede estar bien. No estoy señalando que no sirvan, estoy diciendo que hay que tener un poquito quizá de apertura y un poquito más de contexto para discutir
quién verdaderamente es idóneo con base a la preparación jurídica que ha tenido durante toda su vida, el desarrollo que ha llevado a cabo y las capacidades que se puedan mostrar, no necesariamente mediante cursos ante el Poder Judicial, porque yo creo que todos los que participamos hemos llevado alguna vez algún curso ahí. O sea, ¿tú le llamas acartonamiento a esto que estás mencionando o hay más todavía? Mira, le llamo el acartonamiento a la necesidad de que el Poder Judicial abra su criterio como lo ha tenido que hacer con base a determinaciones internacionales y que todavía incluso batallan y que todavía... ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, me voy al clásico principio del control de convencionalidad. Nosotros es muy técnico. No, claro. Y el punto de hablar de eso es que puede ser un elemento muy técnico. El detalle es que nosotros, bueno, te voy a poner un ejemplo más sencillo todavía. La Corte emitió una contradicción de tesis el año pasado, creo, donde dijo... la Suprema Corte de la Nación. Dijo, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son soft law, son solamente persuasivas, no son aplicables a nosotros. Y están equivocados, están completamente equivocados. O sea, nuestro sistema interamericano las reconoce como el criterio pleno de la autoridad que de manera directa tiene la facultad de interpretación de la convención y por ello obligan al Estado mexicano. Ese para mí, o sea, nosotros la veíamos y decíamos, caray, la Corte... Yo creo que es una distinción ahí entre la opinión consultiva y lo que es sentencia, ¿no? No, claro, pero existen... el control de convencionalidad no está establecido en la Convención Americana. No existe en la Convención Americana. No. Forma parte de una interpretación muy Pero yo creo que dice algo muy importante, Darbe, Aaron, con respecto a su observación en este sentido. Fíjate, yo mencionaba precisamente en otra entrevista que tuve, porque me decían, bueno, ¿y qué desventajas, me decía Juan Carlos, hay que no hayas trabajado directamente en el poder? Zúñiga. ¿Quién es ese? Saludos para él. Saludos para él. Entonces, me hacía la pregunta. Sí. No, venga. Me decía, si representaba una ventaja, una desventaja el que yo no hubiera trabajado antes en el Poder Judicial, y le digo yo, a ver, yo tengo carrera judicial, le dije, pero no entro del Poder Judicial, le dije, y para la materia que nos va a tocar atender a quienes aspiramos a estar en ese tribunal, pues yo he trabajado en un tribunal, en 2 tribunales administrativos, pues, ¿no? Entonces, depende desde donde lo veas, y también le decía yo a Juan Carlos, Aarón, que precisamente para mí representa una ventaja no haber trabajado en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo no voy a tener conflictos de intereses para juzgar a todos esos servidores públicos, ¿no? Okay. Sí, tienes, de hecho, tu trayectoria, mayor parte de tu trayectoria es dentro del tribunal, bueno, primero contencioso, luego que pasó a ser administrativo. ¿Estás de acuerdo con lo...? En gran medida sí, A ver, lo bueno entonces es donde estás en desacuerdo. ¿En qué estás en desacuerdo? No, hay puntos muy interesantes. Pues no, realmente, pues yo sí creo que es una gran, un plus, o como lo decía Pedro, que te ayuda a hacer estos análisis, estar adentro, conocer las estructuras, saber de qué se trata este trabajo. No es sencillo, pero creo que también hay aportaciones de fuera que son muy importantes, muy válidas. Por ejemplo, la Suprema Corte, ¿no? En la Suprema Corte sucedió, Olga Sánchez Cordero venía del derecho notarial, José Ramón Cosío venía de la academia, Arturo Saldívar venía del litigio, y fueron ministros, pues, dentro por lo menos de la Corte, de alto calado, pues, ¿no? Con sentencias reconocidas, preocupados por la justicia social, con avances en derechos humanos muy grandes. Hay perfiles de afuera que también sirven, pues, ¿no? Pero no, me refiero a eso, no podemos nulificar por de dónde viene una persona, sus capacidades, pues, ¿no? Creo que son juicios, si se hacen de ese tamaño o con esa rapidez, pues estamos equivocados, pues, ¿no? Ni a quien está dentro ni a quien está afuera, ¿no? Creo que hay que hacer un escrutinio mayor. Es correcto. O sea, hacer un escrutinio mayor, no nomás de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos trabajado? De dónde estamos, pues, ¿no? No nada más decir, oye, pues es de carrera y es válido, o sabes que es de afuera, no lo es, o viceversa, pues no se puede hacer ese juicio. Es asumir que todos los que son de carrera son buenos y que todos los que están por fuera son malos. O viceversa, pues, ¿no? Y es más esa idea sin reconocer que antes el Poder Judicial, cuando sí se abría, era cuando tuvo un prestigio muy bien ganado.
Y es la verdad. O sea, por ejemplo, la gran mayoría de los que nombraban anteriormente como magistrados o incluso ministros venían de fuera. Y pues eso, casi todos son, bueno, no. Después empezó a imbuirse la idea de que, oye, hay que respetar que tengan carrera judicial. O privilegiar, ¿no? O privilegiarlo. El detalle es que hasta cierto punto eso era correcto. Pero ¿Por qué? Porque era el cargo dentro del Poder Judicial más político porque lo la Corte es un órgano pues, político, ¿sí? 100%. La Corte es un órgano político, 100%. Y también lo son los tribunales cuando tienen que pronunciarse en relación, y lo hemos visto, cuando tienen que pronunciarse en relación. Hay tendencias políticas, inclinaciones políticas que incluso deciden, y esa es la razón por la que existen una diversidad de criterios y por las que tenemos institucionalizada un mecanismo de unificación de criterios, de decir, oye, pues estos dicen lo contrario. Eso no existe en los estados, eso es una de las cuestiones que nosotros, los que, yo estoy hablando como si fuera a ser electo, pero quienes sean electos tendrían que preocuparse, ¿no? No, pues porque tienes que ir con mentalidad. Pero además, no, claro, bueno, no, pero bueno, pero además, en lo que comentamos, es muy importante saber que el derecho no solamente lo conocen quienes han llevado cursos al interior del Poder Judicial. O sea, no es esa la posición que tiene el juez de privilegio. Bueno, el derecho, pues sí, pues porque estudiaron. No, claro, pero existen muchísimas personas que conocen el derecho. Pero hay quienes se especializan en juzgar y otros en litigar. En y efecto. Es donde yo creo que ese es el argumento tienes como el de Pedro. Pues, no, claro, pero a lo que voy es una persona que no fue integrante del Poder Judicial, pero que durante toda su vida se preparó y supo postular y supo litigar y supo conocer todos los recovecos de la justicia desde una posición, no veo cómo no pudiera abordar el estudio y análisis de una determinación, porque por ejemplo, yo he sido la mayor parte de mi vida litigante, algunas veces funcionario público, pero conozco perfectamente la estructura de las sentencias. Algo sumamente importante ahora, o sea, que es la perspectiva de los usuarios del Poder Judicial, porque a ver, en digamos, ideal, ¿no?, donde mucha gente le apuesta a los perfiles de carrera judicial, pues es decir que todo está bien, ¿no?, y que no era necesaria esta elección judicial. Y creo que algo que he recogido, las visitas que he tenido ya tengo más de 45 entre colonias y localidades muy visitadas, es que la gente está enojada con el Poder Judicial. Hay una demanda de justicia de la gente. Entonces, pensar así es dejar fuera toda la opinión de la gente. Importante. Pero muchas veces también la gente confunde el poder, o sea, los ministerios públicos, las fiscalías, con que es parte del Poder Judicial, y creo que también mucho radica ese enojo en esa parte, porque es el primer embudo, ¿no? El primer contacto, es el primer contacto. En determinadas materias. Pero también hay que, o sea, bajo esa concepción hay que aceptar una falla institucional en comunicación, pues, ¿no? Así es. No podemos culpar al ciudadano porque no sepa a dónde acudió, esa es de pues, las ¿no? fallas, ¿no? Claro, identificable así, principal, tal vez no falla, pues, ¿no? Pero área de oportunidad grande que el Poder Judicial hemos dejado pasar la oportunidad de comunicar, ¿no? O sea, las sentencias son técnicas. Área de oportunidad. La están cagando y que para eufemismo, bueno, hay un error para no decir tan. Si tú lo quieres llamar falla o área de oportunidad. Sí. No, porque te digo que no es eufemismo porque yo los he aprovechado, por ejemplo, pues, ¿no? Yo tengo como juzgador haciendo sentencias de lectura fácil para los niños que están dentro de los procesos. Hemos aprovechado esa área de oportunidad, pues, ¿no? Sí, porque en dos es hojitas. Sí, no. Por ejemplo, pregúntate la muerte, es más, por ejemplo. es complicado para los mismos para abogados, ¿no? Por supuesto. Ahora para uno que bueno, pero a ver, pero pongamos en contexto cómo ha pasado en la historia. Cuando llegó un ministro como Cosío, que es conocido académico, es un catedrático muy importante, pero que abrió muchos, sí, por supuesto, fue uno de los mejores aunque ministros. luego después andaba abogado de México. Tiene derecho México a tener por la su corrupción, criterio. ¿no? ¿Cómo Tiene derecho a tener su criterio, pero él intentó modificar la estructura de las sentencias e incluso establecieron un manual en la Corte. Para que fueran más sencillas. Sí, para que fueran más sencillas, pero estamos hablando desde el 2003, 2004. ¿Qué? Y simplemente eso no caminó. No, pues, el chip que es que es muy difícil cambiar la estructura, pues. Es decir, ¿qué es lo que...? Hay una razón que produce que una institución trabaje de tal o cual manera.
Eso es lo que se debe de identificar. Entonces, considerar que proporcionar los mismos lineamientos, los mismos principios que producían aquello, traerlo y decir, no, ¿sabes qué? Fuera de todo contexto, si tú tienes un curso al interior del Poder Judicial, no, entonces estás muy bien. Yo no puedo compartir esa opinión. No puedo compartir esa opinión más que nada porque yo estando fuera he tenido contacto con muchísimos abogados que son verdaderamente genios en el estudio y en el manejo del derecho y que son capaces de hacerte un análisis muy importante y que la determinación, resolver, así como nos ponen una actividad tan importante, la más importante dentro de todo lo que se conoce como acceso a la justicia, la pueden hacer perfectamente. Simplemente no tienen vocación, como dijo él. Pero además, sí, los señalamientos de la gente no solamente están en el, digamos, no solamente en la forma de emitir las resoluciones o las sentencias, o sea, los señalamientos de la gente van más allá desde el trato que reciben. O sea, te puedo decir, yo llego preguntando 2 cosas cuando me reúno con las diferentes personas que me han invitado. Uno, si han sido usuarios de algún tribunal o un juzgado, y te puedo decir que el 99% me dice de los que han usado esos espacios que han recibido un maltrato. ¿El qué? ¿El 99? Ajá, sí. ¿Así tan? Sí. Sí. Okay. ¿Y si los han recibido? No, porque a veces ni siquiera los reciben. Sí, han como 2, 3 personas me han dicho, no, sí, yo llevé un divorcio y me trataron muy bien y todo, porque llevaba abogada particular, ¿no? Entonces, si a eso le sumas además las diferentes realidades que viven las gentes en los diferentes contextos que tiene Sonora, porque es muy diverso y muy amplio, pues ahí todavía se dificulta mucho más el acceso a la justicia, ¿no? Miguel, por ejemplo, ¿qué es lo que ves tú que tienes más experiencia dentro del Poder Judicial, que tú como, por algo quieres ser magistrado de este Tribunal de Disciplina? ¿Qué es lo que ves más sancionable bajo tu experiencia? ¿Qué prácticas son las que dices, híjole, cuando llegue ahí les voy a pegar un llegue a estos, o a estas prácticas, pues, ¿no? La verdad, sancionable veo poco, ¿no? O sea, pero sí veo mucho en cuestión de estandarizar procesos, comunicar mejor, hacer enlaces con la gente. Por ejemplo, lo que menciona la compañera candidata Ainora, identificar eso, pues, ¿no? ¿Dónde está el maltrato? O sea, sí, porque a lo mejor puede ser un buen juez, un magistrado, pero el personal que tiene abajo a lo mejor no brinda la mejor atención. Identificar, por ejemplo, ¿no? Y conocer la estructura, pues, ¿no? Desde la que la persona llega, tal vez el trato se dio desde el guardia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se le trató mal? La gente sabe dónde acudir. A veces llegas a un edificio y son 3 pisos, está enorme y como lo comentamos, las realidades son distintas, pues, ¿no? Vienes desde lejos, cansado, pues por supuesto que vas a percibir que te trataron mal si el guardia ya te dijo, no te supo decir dónde está al juzgado donde vas, pues, ¿no? Entonces veo necesario esta cuestión de comunicar muy bien, de estandarizar los procesos. Ahí también hay áreas de oportunidad enormes, o mejoras o fallas, pues, ¿no? Pasó, por ejemplo, en la pandemia, para evitar el contacto, y me puse en contacto con muchas dependencias. Por correo nada más, a veces por teléfono, les dije, ¿sabes qué? Aquí está el buzón oficial, el correo oficial de mi juzgado, que no vengan las personas. Todos los oficios que nos enviamos y recibimos, lo hacemos por aquí. Se quedó como una buena práctica, lo seguimos haciendo por ahí, ellos evitaron que una persona viniera para acá, estamos usando correos oficiales, ahorramos tiempo, ahorramos combustible de las mismas dependencias. Es una cuestión, por ejemplo, que estando dentro uno se da cuenta, pues, ¿no? Que esos oficios a veces los llevan hasta los propios abogados o la propia parte, y se asumió eso por el Poder Judicial. Hay una plataforma electrónica que tiene mucha oportunidad para mejorar. Todos esos detalles creo que son muy importantes. Ahí yo, dentro de mis propuestas de capacitación y mejora, está hacer algo como lo hace tal vez la iniciativa privada, un ISO 9001, ¿no? O sea, puntos ahí con normas internacionales claras de mejora. Pues, ¿qué mejoramos? Esto, tenemos capacitación de estas personas, ya la persona sabe a dónde conducirte, inclusive pues el propio trato es bueno, está capacitada para esto, sabe qué responder, qué no. Creo que eso es lo que veo más allá. Y el área de sanción, pues no veo así una cuestión que digas tú clara, no tengo conocimiento de un acto de corrupción, si lo tuviera, pues hace mucho lo hubiera denunciado. Ahora, algo de lo que se ha mencionado mucho desde que estaba en discusión, si es que se le puede llamar discusión, la reforma, es
se ha señalado mucho de que pues los jueces, magistrados, ministros, pues se hayan encerrado en su Olimpo, no daban explicaciones de nada. O sea, eso, el contacto con la gente, la comunicación, pero es hasta dónde, porque un juez tampoco puede andar justificando todo el tiempo o tratando de explicar o a detalle o su criterio, ¿no? Digo, tendrá que a lo mejor expresárselo a las partes, ¿no? Pero ¿hasta dónde es esa comunicación? ¿Hasta dónde tiene que salir un juzgador a explicar lo que tengan que explicar? O sea, porque también me parece complicado, ¿no? Oiga, que se eleven en medios de comunicación, pues es que, tampoco por ejemplo, es el trabajo, ¿no? Tal vez no serían los medios de comunicación, sino las mismas plataformas del Poder Judicial, pues, ¿no? Explicar, por ejemplo, las cuestiones técnicas, te lo pongo por ejemplo, pues esta es una sentencia que se hace para los niños, que en 2 hojas le explicamos cómo se resolvió una cuestión de patria potestad, pues, ¿no? Con dibujitos, con párrafos cortos, decirle lo que se le puede decir, que no, después de haberlos escuchado, pues, ¿no? Esos son ejercicios de comunicación que digo yo, ¿hasta dónde? Pues hasta ahí, pues, ¿no? O sea, y también bajo las plataformas que tenemos ahorita, pues la tecnología que nos sirve para mucho, ahí explicar, pues, ¿no? En una nota informativa corta se decidió esto, bajo estos parámetros, bajo este marco normativo. O sitios, ¿no? Donde puedas encontrar resoluciones, sentencias, de manera fácil. Y también digerible, ¿no? Para un ciudadano, a lo mejor tendrán que hacer 2 tipos de lenguaje. Sí, como se hace las tesis, porque un pues, extracto nada más. Digo, por ahí, en alguno que tuve un abogado aquí, no sé si lo conozca, Darbe López, Juan José Duarte, que escribió, lo invité porque escribió una columna muy buena, donde muy explicaba lo que está faltando de comunicar a los candidatos, ¿no? Bueno, y entre estas cuestiones se hablaba de que la poca transparencia que hay en los juzgadores de explicar sus sentencias o sus resoluciones. Y entonces por ahí en Twitter hubo una jueza que me contestó, oye, si es que sí hay, está esta liga, no, le piqué la liga y ay, mamacita, que después hablando con otros abogados me dicen, no, es que hay abogados que tomamos cursos para entender el sistema. Para entender el sistema, y fíjate, gente del Poder Judicial que también toman talleres, con razón. Es un muy buen punto el que señalas, Aarón, fíjate también, yo me voy todavía a algo más básico como la comunicación. Yo he visitado pueblos originarios y, por ejemplo, si tú estás inmerso, ya sea como demandado o actor en un juicio, a lo mejor el impartidor de justicia ni siquiera sabe comunicarse contigo. ¿Por qué? Porque necesita de un traductor o de una traductora. Así es. Entonces, o cuánta gente no hay de pueblos originarios que no hablan español y están esperando sentencia y no la han recibido y están encerrados porque pues no saben cómo comunicarse con él. O sea, y qué frialdad, ¿no? Sí hay casos. De que pues ahí están. Me tocó el diseño está así, el sistema pues está sí, así. pues me tocó en una reunión ahí en la colonia Polo, que estaba una que era secretaria de un juzgado, no voy a decir cuál. Pero me decía, ella, cuando le comenté que pues era necesario crear una central de traductores o de intérpretes en el Poder Judicial, tanto para las partes, pero también, sobre todo, para los impartidores y las impartidoras de justicia, ¿no? Entonces me decía ella, ¿sabes que me tocó un caso de un menor que estaba detenido y no se podían comunicar con él? Duró como 6 meses esperando que alguien de su comunidad viniera hasta acá y prácticamente pues, le hiciera el favor. Ajá. Pero era menor. Sí, pues, más grave. Ahí hay una interseccionalidad. Pero muy bueno, importante, para que te des cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tocó en una comunidad yaqui que se acercaron al final y me dijeron, sí, nosotros tenemos un familiar que está detenido esperando sentencia. ¿Y ustedes van a tener qué facultad sobre este tipo de situaciones, por ejemplo? El detalle es que el Tribunal de Disciplina Judicial requiere establecer un diálogo, como que creo que estamos de acuerdo aquí, establecer un diálogo muy intenso con el Poder Judicial, precisamente para revisar todos esos procedimientos que faciliten el contacto con la gente. O sea, el decir acercar a la gente parece un recurso retórico, pero no lo es. No lo es porque el Poder Judicial no es que necesariamente tú le tengas que explicar cada sentencia a la gente. La gente podría no tener ese interés, pero sí hay que reconocer que los jueces no solamente le hablan a las partes, le hablan a toda la sociedad cuando emites una determinación. Y ese es uno de los principios por los cuales se buscó hacer públicas todas las determinaciones de todos los jueces. Hoy, bueno, supongamos que no toda la sociedad tiene interés,
pero lo que sí debe de tener interés es lo que sirvió para establecer sistemas jurídicos muy sólidos en el que se conozca el criterio de los jueces, y eso sí es comunicando, estableciendo extractos de qué es lo que se dice de una manera sencilla y fácil, y tratar de unificar criterios para que jueces en la materia civil, en la materia familiar, no te estén resolviendo cosas diversas en relación con un punto. Pues hay que ir caminando, y eso respetando muy profundamente el criterio que pueda tener un juez, porque aquí el Tribunal de Disciplina Judicial no viene a pelearse con el criterio de los jueces. El criterio de los jueces es de ellos, y el de los magistrados también, y merecen todo el respeto, claro, porque tienen una investidura. Hay que ver los procedimientos que se siguen, que tienen que ver con la conducta del personal judicial, la atención a la gente, el que permitan el acceso a la justicia, es decir, que sea una integralidad sin necesariamente nosotros tener que decir, oye, es que aquí tienes que resolver así. Eso no puede ser así. Esa no es función ni competencia del Tribunal de Disciplina. Pero el artículo 118 sí lo contempla ahí, a tu pregunta, ¿no, Aaron? Hay un párrafo que dice, el primer año se van a evaluar todos los jueces electos. Entonces, bajo esa evaluación, ordena, en caso de encontrar fallas, una evaluación y una serie de recomendaciones, pues, ¿no? Entonces, si encontramos esos vacíos, si está falta comunicar, como bien lo dice el licenciado Arbey, sin intervenir en el criterio tomado por los jueces, porque esa es una cuestión de independencia judicial, sí ver esas áreas de mejora, pues, ¿no? Estas faltas de comunicación, cientificamos, oye, está interviniendo una persona de una comunidad indígena aquí y no hay intérprete, pues, o estuvo en medio hasta el proceso, hasta que iba a recibir la sentencia. Pues sí, pues, pero se desahogaron todas las partes del proceso sin un intérprete, pues algo está fallando. No solamente comunidades de pueblos originarios, simplemente también comunidades como la sorda, por ejemplo. Sí, sí. Sorda. Pues, sí, claro. Ya, ok. Ya, y hay protocolos y mecanismos para implementarlo, muy sencillo, la Corte lo ha hecho. Sí, perdón, es algo que ya está en la ley, ya está en la Constitución, tampoco es que yo esté descubriendo el hilo negro, o sea, es algo que ya está ahí, pero que no se ha implementado. ¿Y los invidentes? También hay instrumentos para eso, para proporcionarles el acceso al conocimiento mediante instrumentos, herramientas que permitan que personas que tienen una disminución de facultades sensoriales puedan acceder. El detalle es que se pueden implementar protocolos, pues estamos llenos de protocolos. Creo que falta ser un poquito más rigurosos, pues, ¿no? Para que esos funcione y se produzca esa percepción de la sociedad de cercanía, de que ya está colmada, de que es fácil para ellos ir a acceder a un tribunal y que van a recibir la atención. Lo que los puede persuadir de no acudir es imaginar que van a encontrarse con un procedimiento engorroso, difícil, con una atención que no sea la digna que ellos merecen, pues. Entonces, todo eso es lo que hay que eliminar. Esa va a ser función del Tribunal de Disciplina Judicial, pero creo que lo debe hacer de la mano con el Poder Judicial, no con un garrote en la mano. No, por supuesto que no. De hecho, una de mis propuestas, por ejemplo, va por ahí, que es la justicia itinerante, ¿no? Retomándolo, lo hacen los tribunales agrarios, y el tribunal se traslada, pues, ¿no?, a escuchar a estas comunidades aledañas, y luego pues nuestro estado que tiene 72 municipios y muchos kilómetros, pues es llevar la justicia para allá. Pues. Otra de las cosas que se ha mencionado mucho, híjole, la otra vez entré a un foro ahí entiendo que era de juezas, pero había jueces también ahí como que participó, pero en su mayoría era un foro de juezas. Bueno, pues se acusa mucho de parte de ahí del Poder Judicial, de las juezas, que se va a perder la independencia del Poder Judicial. Es un que también viene de la oposición, ¿no? El discurso que ahora con las elecciones y que los partidos van a, o más bien el partido oficial va a acarrear votantes. ¿Qué nos podrían decir sobre esto? Y sobre todo, bueno, en el caso de ustedes que han sido, bueno, tú actualmente sigues siendo funcionaria del gobierno del Estado, tú has sido también funcionario del gobierno del Estado, claramente con una ideología coincidente con la 4T. ¿Qué nos podrían decir para eso? Porque hay mucha gente que está en eso. Es que no es así como funciona la independencia judicial. Eso es creer que las personas que juzgan no tienen una convicción. Que no todas las personas tienen una convicción. Y creo que quienes hemos estudiado derecho estamos muy bien imbuidos en la idea de que hay que diferenciar entre lo que es una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. Porque nosotros, si asumimos un cargo, y aquí tú estás en un cargo, imagínate por qué habrían de pensar
o cuestionar la independencia con la que tú te has conducido durante toda tu carrera solamente por participar en una elección. O por qué las personas que habiendo integrado un poder judicial anterior y ejercido sus funciones con muchísima responsabilidad, con independencia, integridad, imparcialidad, deciden participar como personas en funciones y son electas, ¿por qué podríamos considerar que pierden la independencia? Creo que no se sostiene el argumento, creo que es más bien un enojo a la situación política. Más del 90% de las personas que están participando con candidatos tienen experiencia en carrera judicial, han sido alguna vez funcionarios judiciales. Yo no creo que debamos considerar que una persona que asume un cargo pierde la independencia judicial simple y sencillamente por la manera que lo asumió. Es responsabilidad de uno mismo observar esos valores. Si una persona no es independiente, es que no es íntegra, es que no es imparcial, es que no está apta para hacerlo, pero no es la manera en cómo es elegido lo que determina, porque antes te elegían de manera directa. Exactamente, es como decir, es como llevar a esos mismos cuestionamientos a todos los que se han elegido antes por proposición de una terna, ¿no? Ellos dicen que por servicio profesional en carrera o porque vas subiendo, vas presentando exámenes. Mira, el servicio profesional de carrera, bueno, la carrera judicial en sí misma, yo sí tengo algunas observaciones. Yo empecé como meritoria, pero previo a eso yo estuve meritoria en un tribunal de hay que decirle al público porque de repente no sabe qué es meritoria. Ah, bueno. Los tres, yo también estuve de meritorio. Sí, los tres. No, estuve en... Pero que, a ver, para que le quede bien claro. ¿Qué es ser meritoria? Pues es trabajar sin sueldo. Trabajar a cambio de conocimiento, ¿verdad? Creo que la mayoría empezamos así, si no es que todos. Por lo menos la mesa. Pero, a ver, pero si hay alguien, sí conocemos historias también de gente que se ha saltado la fila. Ah, claro, por supuesto. ¿A poco se da en el Poder Judicial el nepotismo o algo así? O el apadrinado. Mira, yo te voy a contar mi propia historia personal. Yo antes de estar en los tribunales administrativos, yo estuve un año en meritoria en un tribunal del Poder Judicial del Estado. Y estaba una compañera que ella ya tenía 3 años de meritoria, pero a diferencia mía, yo era estudiante, estaba como en segundo semestre, iba empezando. Okay. Y ella ya era egresada, o sea, y estaba esperando un puesto. Y lo hacía muy bien, la verdad es que se lo merecía. Y cuando se abrió un puesto en ese tribunal, no voy a decir cuál, ¿a quién crees que se lo dieron? Pues sí. Pues a la hija de un magistrado en turno, ¿no? Entonces, al otro día yo renuncié y me fui a participar a otro lado, ¿no? Porque pues obviamente no iba a haber mucha oportunidad ahí, sí, ¿no? Son casos bien conocidos, documentados periodísticamente, pero también hay casos donde, pues también por méritos. Sí, por supuesto. Conozco el caso aquí de Miguel, por supuesto. Pero tampoco claro. Mira, yo no reclamo esa situación, porque la podría reclamar, porque yo estuve 4 años y aprendí muchísimo. Y de meritorio siempre, ¿no? Bueno, alcancé a ser becario porque me pagaban muy poquito, pero suplía. Fueron cuestiones personales, pero sí hubo un evento en el que el juez con el que yo estaba, que es muy querido, aprendí muchísimo con él, el Guadalupe Fimbres Vázquez fue una institución. Eso aquí grande, ¿eh? Sí, grande. No, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Pero en aquel entonces había otro juez que hoy es magistrado que intentaba llevarme con él. Decía, oye, vente para acá. Y por una cuestión que no tuvo nada que ver con la decisión de ellos en el Poder Judicial, se dijo, no, ¿sabes qué? Espérate, todavía no. Entonces, pero yo ya tenía 23 años y dije, no, ¿sabes qué onda? Ya no puedo estar de becario. Sí, pues no, o sea, y luego ya andabas de novio. Pero te voy a decir algo, fue muy beneficioso para mí, porque la vida me llevó a aprender otras cosas que quizá no, sí, por supuesto. O sea, tú tenías pensado quedarte a hacer carrera ahí. A mí me interesaba la carrera. La mayoría salimos de la carrera con esa de querer hacer una carrera judicial, de llegar hasta magistrado. Empecé con un juez también muy bueno, pues Jorge Cota, Lazueta, extraordinario. Después fue magistrado. Y bajo tu experiencia, ¿qué nos puedes decir, Miguel? Sí sucede una cosa así, pero bueno, creo que hay que tener mecanismos claros de evaluación para el avance de la carrera, ¿no? Igual adentro,
para la carrera antes de ser jueces. O sea, sabemos que ahorita va a ser por votación, pero bajo estos mecanismos, pues que no suceda eso, ¿no? Pero también sucede otra cosa ahí medio curiosa, que no digo que sea todos los casos, pero también sucede que a veces la familia, si vienes familia de abogados, pues todos se desarrollan en el mismo coto, pues no, todos quieren ser abogados y entran ahí, y a veces no es por apoyo, es porque la verdad que la gente tiene capacidades. Pero ¿qué necesitamos para que no pase eso? Pues evaluar esas capacidades, pues, ¿no? O sea, transparencia. Así es, transparencia. Pero de hecho ya está, ¿no? Incluso, pero por ejemplo, hoy se impone ya. En el federal sí hay, pues, ¿no? Pero en el Estado, por ejemplo, los escribientes no tienen examinación. El detalle es que hoy, por ejemplo, para atender a jóvenes, porque actualmente está lleno de meritorios en los tribunales y son jóvenes muy impetuosos, con unas capacidades para aprender que nosotros no las tuvimos, por lo menos nosotros no, porque ella, claro. la candidata es muy joven, pero yo fui estudiante en los 90, pues, o sea, el acceso que yo tenía a la información cuando el Windows 95 era lo máximo. Y el semanario era un disco, ¿no? Un CD. Sí, no, hombre, eso fue después. Loco, a mí todavía me tocaron los cuadritos, sí, pues, los disquetes. Sí, claro. Entonces, las posibilidades que tienen esos jóvenes pues ellos están aprendiendo con precedentes del Tribunal Constitucional Alemán, pues no traducidos, o sea, tenemos que ir quienes estudiamos en aquel entonces a la par todavía aprendiendo. Nosotros no podríamos ser abogados, ni funcionarios, ni aspirantes, si no estamos preparándonos todos los días. Aquí sí se cumple con la obligación de, tienes que estarte preparando día con día, porque los jóvenes nos están jalando y ellos sí tienen mucha capacidad. Ahora, ¿cómo les das espacio? Ya tenemos una obligación en la ley de que se establezca una escuela judicial para efecto de evaluar y que se le dé un caso. Creo que el Tribunal de Disciplina Judicial ahí también tendrá que ver. No, claro, gran vínculo, sí, para cuestión de evaluarla. O sea, pues tenemos una evaluación obligatoria que tenemos que hacer en un año, pues como sin parámetros de una escuela judicial. Exactamente. Pues, ¿no? Yo, por ejemplo, de Miguel, yo a él relativamente lo conozco hace poco, pero conozco un tío de él, que él hace mucho, y yo sé la historia de Miguel, como entonces, hay muchos funcionarios muy jóvenes, porque él está muy joven, muy preparados, que son un extraordinario ejemplo para la función. Por desgracia, hay otros ejemplos que se llevan todo el prestigio, y yo creo que mucha de la responsabilidad que tienen quienes sí han desempeñado una función de manera proba es también decirles a aquellos, hazte para allá. Sí, a Dinora, que unos 10 años hace más o menos que conocí a Dinora ahí en un coro de la iglesia. Pero me acuerdo, estabas en el tribunal de lo contencioso, sí, ¿no? Era contencioso todavía. Y bueno, de que la conozco, estás estudiando algún posgrado, igual que Darbe. ¿Cuántos llevas ya? ¿Tiene colección ahí de...? No, mira, fíjate que lo estábamos discutiendo porque todo eso fue a que durante los 90 y al principio de los 2000 no había acceso aquí para los... aquí ¿no? era muy difícil. Aquí cuando se instaló primero una maestría en amparo, yo estuve en la primera generación de esa maestría y me tocaron muy buenos compañeros. Tengo posgrados que no los he puesto en el currículum. Por ejemplo, yo lo comento porque cuando se discutió aquí con Pedro, yo hice un doctorado. Muchos me dicen, bueno, oye, doctor. No, se burlan, me dicen, doctor, sí, pero yo nunca lo pongo en el currículum porque el doctorado no fue como tal un doctorado. O sea, no vas a un doctorado a recibir asignaturas. Entonces, fue lo mismo, ¿no? Es investigación. Entonces, yo nunca lo he puesto en el currículum. No, lo llevé y tuve como compañero a grandes maestros, magistrados de tribunales colegiados. Pues no tiene caso que lo conmencione, pero ellos lo conocen, ellos saben, magistrados de tribunal colegiado que enriquecían muchísimo la discusión, que fueron mis compañeros ahí. Entonces, obviamente no lo digo, pues, ¿para qué lo voy a decir? Digo, pues, si cuando me pregunten, no, pues, me daban clase de Derecho Civil y Derecho Procesal, igual, no, pues, fue otra licenciatura, pues, no, prácticamente, pues, no, pero, ¿a qué me refiero? A que muchas veces eso te puede apantallar. Yo nunca me había preocupado por una calificación hasta el año pasado. Hasta que en la Constitución dijeron, ¿sabes qué? Ok. Bueno, para ir ya con las últimas preguntas, algo de lo que es y no es reciente, es desde hace mucho tiempo que es, pues yo creo que ya ni secreto voces, es algo muy mencionado, muy señalado. Incluso hasta yo tuve la primera candidata aquí que entrevisté fue la semana pasada, Margarita Garzón, donde ella acusa y tiene denunciado a un juez
acusa una situación de acoso laboral, y además cuando ella denuncia, pues acusa que también una actuación como mafiosa de omertano entre una cofradía, entre los mismos jueces, donde este juez que denuncia le va y le pide a los demás compañeros que la bloqueen, ¿no? Porque la corren y ¿saben qué? No le den trabajo a ella, y bueno, y por cuestiones de que quien le dio la primera oportunidad en el Poder Judicial, ese magistrado, la rescate y la vuelve, pero pues sí, pero si no es la buena voluntad de ese magistrado, pues ahí estuviera en la banca, pues, ¿no? ¿Qué sobre todo, bueno, iniciamos contigo, Dinora, ¿cómo ven esto? O sea, ¿qué idea traes? ¿Cómo combatir esto? Porque eso sí les va a tocar totalmente a ustedes, Sí, va a ser su sí, facultad, sí, ¿no? sin duda. Porque son dos cosas, ¿no? Es eso, la brutal acoso que reciben las mujeres en cuanto a los... Y luego estos grupos de poder mafiosos, cofradías que existen ahí, Sí, claro. ¿no? Y que perjudican mucho a la institución, pues, ¿no? Fíjate que yo creo que son temas que normalmente no se hablan, ¿no? Así. O sea, que sabemos que están ahí o que hemos escuchado casos, incluso a veces presenciado casos, y que no se les da la relevancia que deben de tener, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces queriendo como salvaguardar el prestigio de las instituciones, ¿no? Pero yo creo que se deben de tomar mecanismos necesarios para tratar esos temas sin afectar, sin revictimizar sobre todo a las víctimas, Aarón. Porque, sabes, mucho en estos temas, quien termina siempre perdiendo es la víctima. Sí. Porque sale además revictimizada, sale con juzgada y luego aparte después, desprestigiada, ¿no? Sí. Porque además luego le inventan cosas que ya no esto y no, sí, yo la conozco. No, es que ella empezó y que estas ella cosas, provocó. troles, o sea, es más, antes de la entrevista ya había recibido comentarios por Messenger de que cuando veía los perfiles pues no tenía ninguna publicación más que lo que me estaban escribiendo, ¿no? Cosas de... Sí. Y luego después de eso, pues gente que a lo mejor oye, pues me dijeron esto de ellos, bueno, Sí, o sea, sí, es sí. precisamente eso, la revictimización, Empiezan a salir ¿no? testigos, ¿no? Exacto. Empiezan a Los ser estereotipos testigos. aquellos Exacto. en contra de las víctimas, ¿no? Que son malísimos, Yo ¿no? creo que esos casos se deben de tomar con suma importancia, delicadeza, pero con mucha confidencialidad, me parece, sobre todo para no afectar a las víctimas. Desde ahí empezaría. Y creo que como todos los casos, no solamente por ejemplo, ayer me tocó firmar la agenda, aquí lo había abierto porque no me había aprendido el nombre. La agenda para más juzgadores con perspectiva, ¿no? Okay. De los temas de los derechos de la agenda del Poder Judicial, pero sobre la diversidad sexual, Okay. ¿no? Entonces, precisamente, Erika me comentaba que tú sabes que Erika promovió todo el tema de la Erika ley, Salinas. ECOSIG y de las terapias de conversión y todo esto. No se ha implementado, o sea, ya es ley, y lo que ella estaba reclamando, que por ejemplo en el caso de las fiscalías, ella, su asociación, ha tenido que ir a capacitar a las fiscalías, a los funcionarios, a los funcionarios de la fiscalía, para que puedan atender estos casos. Y yo creo que sucede mismo también con los temas de violencias hacia las mujeres. O sea, tenemos que capacitar a las y los funcionarios del Poder Judicial para que puedan atender sin revictimizar, pero además, Aarón, yo creo que también tenemos que prevenir, tenemos que trabajar mucho en prevenir esas violencias. Y generar confianza, yo creo. Perdón, No, José. adelante. Dale. Generar gran confianza en el tribunal, pues, ¿no? O sea, en cuanto se tenga un caso así, que sea, la verdad, o sea, una investigación que se lleve con todo el debido proceso, y si hay sanciones, que las sanciones sean ejemplares, pues, ¿no? Para que no suceda. Eso genera confianza para las víctimas cuando vengan a denunciar. La Corte ahí usa en los protocolos de actuación en perspectiva de género y en este tipo de casos de violencia, habla de categorías sospechosas, ¿no? Así nombra las primeras constitucionales. Entonces dice, todas las categorías sospechosas deben de tener un reforzamiento doble, ¿no? Es decir, darle, así es, o sea, motivar más, darle más fuerza a esto. El dicho de la víctima es preponderante. Ponle el doble de atención. Como servidor público, no dice que le des menos atención a lo demás, pues no. Oye, pero te está algo que está vibrando, pues no está,
reluce, pues aquí es algo muy, muy grave, pues, ¿no? Entonces yo creo que el tribunal cuando se constituya debe darle prioridad a esos temas y, como dice la compañera, mucha prevención, mucha capacitación en perspectiva de género, entendimiento a las diversidades y bajo ese esquema trabajar, pues, ¿no? Pero también cuando venga la sanción que sea ejemplar para que las víctimas se acerquen, pues, ¿no? Para romper estas que entiendo que Para combatir la impunidad. que esta cuestión de la licenciada Garzón habla del Poder Judicial Federal, pero pues si ocurre acá, también identificarlo, pues, ¿no? Y si hay estos grupos, estas cofradías, pues romper con ellas. Pues, ¿no? Ahora, es algo que es innegable y ocurre, eso, y desde hace mucho tiempo, no es tampoco algo reciente, nuevo, no es nuevo. pero también un clamor también de parte también de la ciudadanía, bueno, sobre todo pues de hombres, pero hay mujeres también de que cuando pasa lo contrario, cuando hay mujeres que se aprovechan de esa Posición de poder. sí, ¿qué onda? No, ¿No es recomendable que haya una sanción? No, o? siempre, no. Algo que sea contra derecho va a meritar la intervención y va a meritar una sanción. El detalle es que el que exista una motivación reforzada en este caso tiene que ver con reconocer que aquí hay patrones de fuerza a favor del hombre. O sea, no nos podemos hacer tontos con eso. No podemos decir... Claro. Y como los patrones son impuestos por nosotros mismos, estas dinámicas las ponemos nosotros mismos. Y es más, para eso tenemos el ejemplo de una persona que hoy es candidato, magistrado, a un colegiado federal, que en el curso de la reforma dio un muy buen discurso cuando estaban reclamando, diciendo, oye, pues ya nos derrotaron en las elecciones, decía, ya nos pasó esto, ya nos pasó esto otro, y sí, dijo, yo batallé para llegar desde el principio, pero ahí él hace un argumento que a mí dijo, oye, pues si en lugar de estar hablando en contra de la reforma, parece que está hablando a favor de ella, porque dice, de 10 personas, mujeres que conozco, estas son las más valientes, 11 han sido violentadas y acosadas, dijo. Y entonces dices tú, pues ¿de qué estamos hablando? Y eso no es privativo del Poder Judicial Federal. Se da también en el Poder Judicial del Estado. Y no es privativo de las instituciones del Poder Judicial. Se da institucionalmente. Tenemos un enorme problema. Nosotros no nos tenemos por qué meter en otro lado. Aquí sí tenemos que ser, además de todo lo cuidadosos y vigilar la integridad de la mujer para evitar su revictimización, tenemos que ser sumamente rigurosos, sumamente determinantes firmes para tratar de abatir ese fenómeno y ni siquiera permitirle un espacio, el mínimo que sea, no solamente al interior del Poder Judicial, sino ver cómo los jueces incluso vigilan eso dentro de los procesos jurisdiccionales. Sí, porque luego también pasaba así como la iglesia, ¿no? Que cometían una fechoría los padrecitos y los cambiaban de parroquia. Aquí también los cambian de parroquia. Eso es inadmisible. Eso va a ser inadmisible. Lo mandaron a Querétaro, por ejemplo, y allá resulta que ya por fin está suspendido porque hizo lo mismo con 13 mujeres. Pero, por ejemplo, la reforma ya pone un candado para eso, pues, ¿no? Porque los cambios de adscripción se podrían dar nada más por el órgano de administración. Es que ese es el punto de decir, y perdió la independencia judicial o alguien que fue electo. Y esa persona que era protegido de eso, era muy independiente. Y te aseguro que tiene todos los cursos del Poder Judicial esa persona. Entonces, a eso voy, pues entonces, ¿qué es lo que produce qué? ¿Y qué es lo que vas a cuestionar? Ok, a ver, aquí hay una pregunta y más o menos se relaciona con esto mismo. Dice, tengo una pregunta para ellos como abogados. ¿Los derechos humanos están por encima de la ley? Y si es así, entonces, ¿hay leyes que violan derechos humanos? Es una pregunta. Pues bueno, a respuesta sí, el 293 del 11 es una contradicción de tesis que resuelve la Corte, donde dice que los tratados en materia de derechos humanos son parte de la Constitución, pues, ¿no? Le llama bloque de constitucionalidad, parámetro de regularidad convencional. Pero los derechos son velados por la ley. Pero para decirlo así claramente, pues, ¿no? Los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados, están arriba de toda la norma, ¿no? Y pues hay normas secundarias que violan la Constitución, sí. Sí, yo tengo y que violan los derechos humanos también. Sí. Yo tengo un estudio del Código de Familia. Tienen que ir homologando. Del Código de Familia que no se ha reformado, por lo menos 6 artículos que son inconstitucionales. Que ya la Corte dijo, oye,
Lo que dice ahí... Que ya los inaplica, inaplica, pues, que Sí, ya los inaplicamos. Pues. O sea. Hoy ya se reconoce Era lo que la pasaba, por supremacía ejemplo, con el... constitucional. Sí, no. Hoy ya se reconoce que la supremacía constitucional no es una línea directa de la Constitución para abajo. Hoy es una línea es una línea de los derechos humanos. Okay. Y es horizontal, no vertical. Es una línea de los derechos humanos como el eje central del orden constitucional. Vaya, por decirlo así. Entonces, sí, es la dignidad humana la que permea todo, pues, ¿no? Bajo la determina, base de la dignidad pues, humana se ven todos los demás derechos. Okay. Bueno, aquí viene mi última pregunta y luego ya cerramos con lo que ustedes quieran expresar. Y mi última pregunta es sobre, sinceramente, ¿creen que esta, la elección en sí, ¿no? Que la reforma es una reforma electoral por judicial, ¿no? Más allá de que hayan ahora separado los de la judicatura, ¿no? Con este tribunal precisamente de disciplina y el otro órgano administrativo. Fuera de ahí, pues es nomás electoral. ¿Creen que el modelo es sostenible? ¿Creen que es lo óptimo que se siga votando por los juzgadores? Porque yo tengo mi propia teoría en que esto es insostenible. Está cabrón, o sea, mucha gente en la boleta, se espera una votación baja. Entonces yo creo que después del 2027, que es la segunda etapa, ¿no? Se termina de reformar por completo el Poder Judicial, pues yo creo que ya va a venir otro modelo, no el de votación, pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes creen que sí es lo óptimo, que es sostenible? Empezamos, contigo, Dinora, ya okay. Estaba, sí, venga, y luego Miguel. Mira, yo creo que es una gran oportunidad de hacer las cosas de manera distinta y de mejorar lo que se tiene que mejorar. Y creo que en ese sentido, las próximas elecciones de los cargos que, digamos, no entraron en esta elección y son los que van a faltar, yo creo que sí hay muchas cosas que se podrían mejorar, pero sin duda alguna, esa es mi opinión personal, ¿no? Todo lo que sea más derechos y, digamos, opciones democráticas para la gente, claro que sí, hay que darle para adelante. O sea, que hay muchas cosas que se pudieran mejorar, por supuesto, pero yo creo que sí hay que darle a la oportunidad a la gente de que decide esos cargos, porque además, sí, Aaron, pero impactan, a veces se endiosa la democratización y no en todo cabe, a ver, ¿no? Como decía Pepe Mújica, que falleció ya, la democracia no es perfecta, pero sí, es claro, la mejor forma que tenemos para gobernar. Todo es someter a voto, o sea, es pregunta, porque no a veces no... Pues no todo está sometido a voto. A ver, yo creo que me parece que empezar haciendo las cosas así al Poder Judicial, que era el tercer poder, que no se había, digamos, que no se había logrado que la gente, digamos, tuviera acceso a él, si lo queremos ver en esos términos. Creo que esta es una buena oportunidad y yo sí apostaría por ir mejorando estas opciones democráticas. Creo que, sí hay elementos muy positivos, como por ejemplo conocerlos más, pues eso sí, ¿no? La comunicación. Pues porque es que como se elegían antes estos puestos, Aaron, tampoco claro, nos garantizaba que llegaran los mejores. Defendiendo el modelo anterior, Era un acuerdo político. No estoy defendiendo de hecho, pero bueno, a ver, ¿para qué me pongo a opinar si era pregunta? A ver, pues Miguel. Sería como predecir el futuro, ¿no? Pero sí creo que por lo menos este tipo de órganos como el Tribunal de Disciplina, como la Suprema Corte, tribunales colegiados, va a prevalecer. Se va a votar. Sí, creo que va a prevalecer porque la ciudadanía lo está conociendo y creo que lo que hemos recorrido, pues creo que también lo han hecho los compañeros en las calles, hay curiosidad, por decirlo menos, pues, ¿no? Hay interés, la gente quiere saber y luego que explicarles, oye, está en tus manos esto tan importante, ¿no? Entonces, cuando comprenden eso, se genera ese vínculo, ¿no? Lo que faltaba. La reforma, por ejemplo, del 94 del Poder Judicial, 2001, 2008, 2011, las que han tocado ahí las estructuras del Poder Judicial, el fin último siempre se hablaba de ciudadanizarlo, ¿no? De hacerlo cercano al ciudadano. No se lograba, pues, ¿no? Entonces, hoy con el voto creo que se está logrando, pues, ¿no? Entonces, por lo menos, sin predecir el futuro, sí creo que todos estos órganos van a quedar. Al igual que tú, no sé si puede ser sostenible por el número de jueces. Es carísimo, además. Pero se puede hacer de forma escalonada. Sí. O sea, hay muchas cosas de perfeccionarlo. Sí, además yo creo que lo que problematizó un poco es pretender establecer el molde de elección judicial en el de las elecciones generales. Y ahí, como quiera que sea, forzar una camisa,
existen muchas opciones para las que puedas elegir y existen hoy las plataformas que sirven para que los candidatos puedan conocerse, porque se evita esas actividades masivas y pautar en medios de comunicación que lo que hacen es meterle en la cabeza al ciudadano determinado color o determinada imagen o alguien bailando que no era lo apropiado aquí. Yo creo que puede cambiar y diseñar un mecanismo distinto, incluso que puede ser en línea, porque hoy ya estos mecanismos son mucho más seguros que acudir a un lugar y que puedan e incluso que no necesariamente sean en una jornada, pues es decir, modelos, mutar, sí, requiere de un modelo distinto. La dificultad que estamos viendo es que son muchos al mismo tiempo. Sí, pues, o sea, se pretendió meter en la camisa que ya teníamos diseñada para elecciones generales, algo que en realidad quizás no cabía. Ya estamos en esto, creo que incluso va a haber modificaciones para el 27, sin duda alguna las va a haber. Sin embargo, creo que lo sano es que la ciudadanía siempre se involucre. Yo no creo que sea mejor un grupo de senadores o un grupo de diputados mejor que la gente. O sea, los que están conformes diciendo no, que están destruyendo la democracia, porque elegían los senadores con base a acuerdos políticos, a ver quién llegaba y a ver quién no, a que decidan los ciudadanos. En la Suprema, ¿no? La Suprema Corte. Bueno, magistrados, y magistrados, sí, o sea, es Sí. decir, la enorme carga política que tenía eso, creo que le robaba más el valor de la independencia. Hoy, cuando menos, van a tratar con jueces electos, jueces que fueron sometidos al escrutinio de la ciudadanía y que la ciudadanía decidió. Por poco o mucha votación, como sea, se convocó a la totalidad de la ciudadanía y esa ciudadanía decidió. Ahora, lo otro que ha surgido también en esto, es más, y a mí me parece positivo, ¿no? Pues ahí salió de que algunos tenían vínculos con el narcotráfico o con el crimen organizado. Algunos que era porque pues defendieron a personas acusadas de narcotraficantes. Ahora dice, bueno, y es un delito el que, pues es la función del trabajo del abogado, ¿no? Del litigante. Pero, sin embargo, bueno, tampoco lo deseable, porque también ya en la realidad sabemos que hay abogados que, bueno, están centrados totalmente en defender a grupos del crimen organizado y tienen un contacto, aunque no es ilegal, bueno, hay un contacto y hay una convivencia con esos grupos. Entonces ahí, híjole, está muy delgada la línea, ¿cómo puede? Porque tampoco es deseable para los ciudadanos decir, oye, hay muchos abogados que son identificados por tener esos ¿cómo bueno, hay abogados que y yo sé que hay también hay abogados que representan a partidos políticos. ¿Y por qué no lo critican igual? Bueno, es otro grupo de crimen organizado. ¿Qué estás queriendo decir? No, lo que estoy queriendo decir es que se está estigmatizando. No, la actividad de la... Mira, Sí. delito no es. Exactamente. O sea, delito no Ajá. es. De hecho, es un derecho. Pero hay una línea moral. Exactamente. Pues, ¿no? Sí, También. exacto. Es un derecho. Exacto. fundamental. Pero, como te digo, en la realidad tan ejercer como abogado como que la Bueno, persona... Yo creo tenga que es un representante. tema ético, yo sobre creo que a nadie todo. nos gustaría tener Pero esa es la importancia de las juez. redes sociales también, Aaron. Como que, por ejemplo, ¿Eh? como Juan También Velázquez, es la que- importancia de las No, redes Coelho, sociales. no. Pues sí, o exacto. del El Collado. Toro. Así es, así O sea, digo... Bueno, si ellos se meten, por ejemplo, ¿cuál sería el mecanismo? Mira, habrá otros valores. Yo creo que éticos hay los- muchas formas, o sea, ahora sí depende del cristal con que lo mires. Sí. O sea, por ejemplo, también a quienes actualmente son funcionarios, servidores públicos, que ya han emitido sentencias y juicios, pues habría que ponernos a revisar también de qué forma han resuelto, ¿verdad? Exactamente. Para Ponernos poder a ver. decir, pues sí es apegado a los derechos humanos, o no, o a lo mejor trae vínculos por otro lado, pero tendrías que hacer un estudio, una investigación para poder decir, a lo mejor trae este tipo de ideología, de pensamiento. Es lo mismo con estos abogados que defendieron este tipo de personajes. Al final de cuentas, va a ser una decisión de la ciudadanía, pues. Ahora sí que en su parámetro de moralidad y de ética, de decir, a mí me parece bien, a mí no me parece bien, ¿no? Pero es lo interesante, ¿no? El Así escrutinio, pues, ¿no? Eso La es posibilidad lo de que te digo, escrutinio pues, que tenemos por lo todos. menos sabemos, porque hay una elección y hay quienes se quejan porque sale a la luz pública esto que dice, miren, para que vean, ya ven que pues, pero ahora lo sabemos, antes no lo hubiéramos... ¿no? El detalle es que para los abogados es muy fácil
poner una barrera a ese tipo de cuestiones por el simple hecho de que nosotros utilizamos un razonamiento distinto al momento de conocer los asuntos. Pues es decir, somos un poco más rigurosos en admitir oye, defendió un narcotraficante es malo. Pues espérate, pues sí, o sea, intelectualmente hay que saber oponer resistencia a ese tipo de mensajes. Lo lamentable es que sean los abogados también los que fomenten el desconocimiento, incluso dentro de todas las libertades que tenemos todos de opinar y de hablar. A mí sí me parece muy lamentable que sean muchos abogados, maestros, que digan, no vayas a votar. Cada quien es libre, no es riesgoso, no. Digo, lo que más sorprende, me sorprende de algunos abogados, ahora analistas, que se espanten de eso, cuando ellos han defendido, por favor, también. O sea, pues que, sí, y si tanto entonces, quieren apoyar ciertos tipos de candidaturas, pues que salgan a votar. Exacto. No, pero sí hay hay uno de esos que menciono que hasta promueve a uno ahí y está súper en contra de la reforma, pero por otro lado promueve al que le conviene, claro. Bueno, para finalizar, pues vamos a concluir con no sé, lo que quieran, alguna a mí me parece alguna reflexión. Primero, muchas gracias por la invitación y un honor compartir la mesa con mis compañeras candidatas. Yo pediría que la gente saliera a votar. Mi mayor mensaje, más incluso el que decirles, oye, ahí estamos en la boleta con el número tal. Ojalá la gente se dé la oportunidad de enterarse de quiénes somos los que estamos compitiendo, que ingresen a las plataformas, que practiquen el voto y que en ese día salgan a votar. Que salgan a votar porque el espacio que ellos no ocupen lo va a ocupar otro. El espacio que ellos no señalen, otro es el que lo va a decidir y es importante que todos participemos. Las personas tienen capacidad para decidir. Es mentira eso de que se van a hacer bolas, así sean 10, 20, 50 boletas. Ojalá la gente salga y construyamos un poder judicial. Al diablo con el viejo pirata de Fox, ¿no? De andar entafilado o algo así, pero muchas gracias, Aarón, por el espacio, gracias a mis compañeros candidatos, además. Muy probable que estén ahí los tres. Tienen muy buenos perfiles ambos, entonces les deseo el mayor de los éxitos a ambos. Y también mi invitación es que salgamos a votar, que no dejemos que nadie más decida por nosotros, que hagamos el esfuerzo. Yo le digo a la gente con la que he tenido la oportunidad de reunirme, Aarón, que así como se nos está otorgando este nuevo derecho, porque es un nuevo derecho que antes no teníamos, también viene con responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Pues conocer a nuestros candidatas y candidatos. Les decía que también el problema por lo que nos quejamos en las elecciones ordinarias, lo vamos a llamar así, es que a veces nos ponen a los mismos, a las mismas y son muy pocos. Ahora el problema es que somos muchos. ¿No? Exactamente. Ahora sí que Salud, güero. Ahora sí que tenemos de dónde escoger. Creo que no hay pretexto. Y la invitación es esa, que nos pueden encontrar en la boleta Azul Cielo, a una servidora en el número 06. Miguel. Reiterar eso, ¿no? El agradecimiento contigo, Aarón, por el espacio. Creo que es muy importante, pues no nomás preocuparse, también ocuparse, que la ciudadanía nos conozca, que sepa de qué se trata este nuevo tribunal, de qué se trata la reforma, de qué se trata la elección. Reconocer que es un honor estar en una boleta con compañeros y la compañera de este tamaño. Entonces, lo último es eso, ¿no? Reiterarles que estamos ante algo histórico, ¿no? Nunca hemos tenido esta posibilidad. Yo que vengo de estar 15 años ahí, pues di un paso adelante y dije, claro, pues no hay que tomar la palabra y echarle para adelante y querer que la gente vaya a votar, que cumplan con este gran compromiso que nos pone la historia. Somos parte de la historia, la primera vez en el mundo que se hace esto, ¿no? Sí. Entonces, pues invitarlos a eso, formar parte de la historia, que salgan a votar, que el 1 de junio vayan a las urnas, que se acuerden de nosotros ahí en la boleta número 10, en la boleta azul con el número 10, yo pues Miguel Ángel Fierros. Muy bien. ¿Cuántos años es el periodo? ¿Cuánto? 5 años. 5 años. 5 años. Pero si votan masivamente por los números apropiados en la boleta, por los transitorios se extiende a 3 años. ¿Cómo? O sea, si es hay que hay un transitorio, votación, sí, es que los 3 primeros, los más votados de acuerdo al transitorio de la reforma en la Constitución del Estado,
ellos darán 8 años. O sea, a ver, 8 de manera hasta el 33, 8, 7, sí. 6 y 5. No, los tres más los votados. 3 más votados se quedan hasta el 8, 33. Y los otros dos, Y los 5. otros dos 5 años. variarían en el próximo elección. Sí, Ok. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ustedes. aceptar la invitación. Muy enriquecedora la plática. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.